Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy su servidor, el licenciado José Luis Delgadillo. Formo parte del staff del despacho Medical Legal Center y el día de hoy me corresponde exponerles en relación a la responsabilidad médica. Voy a empezar a compartir una pantalla para mostrarles unas diapositivas. Permítame un momento, por favor. Bien, el médico cura, solo la naturaleza sana. El día de hoy, como les comentaba, les voy a platicar en relación a la responsabilidad civil y administrativa del médico. Su servidor, como les comentaba, soy el licenciado José Luis Delgadillo. Ahí en esta página aparecen todas nuestras redes sociales y en la parte inferior derecha aparece mi correo electrónico personal por alguna cuestión, algún comentario o duda que tengan. Con mucho gusto les podemos resolver. ¿Qué es la responsabilidad médica? El término jurídico de responsabilidad proviene del vocablo del latín respondere, que se traduce en la obligación de responder de alguna cosa o por alguna persona. En este caso, es la obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios incluso cometidos en el ejercicio de su profesión. ¿Cuándo se genera una responsabilidad para los médicos? En este caso, la definición de responsabilidad aparece en nuestros códigos civiles de cada estado de la República y habla de que cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos o sustancias peligrosos por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, está obligado a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente. Hay unos aspectos que hacen que se genere una responsabilidad. Esto no nada más en el área médica, sino en cualquier área. Uno de ellos es que se actúe con negligencia y puede definirse como el incumplimiento de los elementos, principios inherentes al arte o profesión. Esto es, que sabiendo lo que se debe hacer no se hace, o a la inversa, que sabiendo lo que no se debe hacer, se hace. Otro de los aspectos en que se puede incurrir en alguna responsabilidad es la impericia. La impericia es la falta de conocimientos técnicos básicos e indispensables que se debe tener obligatoriamente en determinada arte o profesión. Otro de los elementos con los que se puede incurrir en alguna responsabilidad es la imprudencia, que es obviamente lo opuesto a la prudencia, es decir, es afrontar un riesgo sin haber tomado las debidas precauciones para evitarlo, procediendo con apresuramiento innecesario, sin detenerse a pensar los inconvenientes que resultarán de esa acción u omisión. Aquí es muy importante hacerles notar de que se puede incurrir en una imprudencia tanto por acción como por omisión. Es decir, existen actos que se traducen en que son imprudentes o también existen omisiones que se pueden considerar como imprudentes. Toda persona tenemos derecho a la protección de la salud. Esto está establecido en el artículo cuarto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y constituye un verdadero derecho humano. Antes se conocían como garantías individuales, pero ahora se conocen como derechos humanos. Este derecho humano está previsto en nuestra Constitución en el artículo cuarto y la cuestión del acto médico tiene que revestir idoneidad científica, técnica y ética. Sí, entonces no se podrá exponer al paciente a riesgos innecesarios. Aquí es lo que comúnmente se conoce como la lex artis ad hoc. Existe lo que son las cuestiones de la medicina privada y la medicina pública. A continuación vamos a iniciar con el tema de la medicina privada. En este caso, la relación jurídica es directa e inmediata y la prestación del servicio médico es a cambio de una retribución económica. Aquí en la medicina privada aquí se entiende cuando ustedes como profesionales de la salud tienen atención en algún consultorio privado y atienden a clientes, a pacientes. En este caso, aquí se da el caso de que la atención que ustedes tienen es
una atención directa e inmediata con el paciente y obviamente es a cambio de una retribución económica. Aquí en este caso, el profesionista de la salud va a decidir si atiende o no al paciente, si existe esa opción, excepto en los casos de una urgencia. ¿Qué es una urgencia? Pues está definido como aquel caso médico clínico en el cual se requiere esta atención inmediata porque se atenta en contra de la vida, algún órgano o de alguna función de algún paciente y en donde por disposición legal se tiene la obligación de prestar atención médica. En caso de que ustedes atiendan en la medicina privada algún paciente que no es de su especialidad o cualquier cuestión, se puede derivar con alguna persona, algún médico que ya sea especialista en ese caso, realizando alguna interconsulta. Aquí la naturaleza del acto médico, la naturaleza jurídica del acto médico en la medicina privada, se hace mediante un contrato. Existe un contrato en donde se generan derechos y obligaciones. Si bien es cierto, acude un paciente con ustedes en la medicina privada y no, en ocasiones no se hace un contrato como tal, donde dice, sabes que vamos a firmar este contrato, pero sí se entiende un contrato tácito al momento de que el paciente acude con ustedes y ustedes atienden a este paciente. Entonces, la regulación de estos derechos y obligaciones que se generan por este contrato está regulada en el Código Civil de cada estado de la República. Una situación diferente ocurre en la medicina institucional o en la medicina pública. Aquí, en este caso ya, en sentido opuesto a la medicina privada, el médico presta sus servicios a través de la Administración Pública Federal o del Estado y se adquiere la condición de funcionario en virtud de su nombramiento. Aquí en la medicina institucional, ustedes son funcionarios públicos debido al nombramiento que tienen con esa institución. Entonces, el médico acepta los derechos y deberes descritos en sus respectivos reglamentos de la institución para la cual laboren. ¿Cuál es el fundamento constitucional de la responsabilidad administrativa? Estamos hablando ya de la medicina institucional. Se encuentra en el artículo 108, que dice que el que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, serán responsables por los actos u omisiones en que incurran el desempeño de sus respectivas funciones. Entonces, el artículo constitucional que da vida a la cuestión de la responsabilidad administrativa es este artículo 108. También menciona ese artículo que en las constituciones de las entidades federativas precisarán, para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñan empleo, cargo o comisión en las entidades federativas. Ahora vamos a entrar un poco a lo que es la responsabilidad civil. Aquí en este caso es importante hacer una diferenciación que es muy fácil de comprender. La cuestión de la responsabilidad civil regularmente o casi siempre se da en la medicina privada. Más adelante les voy a hablar de la responsabilidad administrativa, la cual se da en el ámbito de la medicina institucional. Entonces, en este caso, la responsabilidad civil, en caso de que alguna persona se sienta mal atendida por algún médico, algún procedimiento que le realizaron, que no estuvo de acuerdo, cualquier cuestión, esta persona puede acudir a los tribunales judiciales para efecto de que se le cumpla la obligación a la que se comprometió el médico al inicio. En este caso, procede la vía civil, la cual se puede llevar en diferentes formas dependiendo del estado de la República. Sí, hay juicios que son juicios ordinarios, hay juicios sumarios o hay juicios orales, ya dependiendo de cada estado de la República. ¿Cuáles son los elementos básicos de una demanda civil? En este caso, la demanda se instaura
en una vía, la cual así se menciona en la ley, que va a ser una vía ordinaria, sumaria u oral. Que la acción que se ejercita, en este caso el paciente que se sienta agraviado u ofendido, va a ejercer una acción en contra del profesional de la salud, la cual va a reclamar el pago de daños y perjuicios y la reparación de la responsabilidad civil. En este caso, de una demanda civil, las partes son dos, básicamente. Hay más, pero ahorita no entramos en temas así. Básicamente son dos, el actor y el demandado. El actor no es aquel más que el que presenta la demanda, que en estos casos sería el paciente que se sienta agraviado, y el demandado sería el médico o los médicos que tuvieron alguna intervención en su procedimiento. En este caso, las prestaciones que reclama el paciente es el pago de dinero que erogó por la atención médica, el pago de dinero también por concepto de reparación del daño, una indemnización por el daño moral que se le causó y los gastos y costes del juicio. Esto de gastos y costes del juicio no es otra cosa más que el dinero que erogó por el pago de peritajes, el pago de abogados. Entonces, solicitan básicamente estas cuatro cuestiones y es lo que reclama el paciente casi siempre. En la demanda, el paciente tiene que hacer una descripción de los hechos que acontecieron en su atención médica, los tiene que narrar de una manera cronológica y se tienen que relacionar con cada una de las reclamaciones que ya les comenté en la anterior diapositiva. Aquí, más o menos, para que se dé una idea, se tiene que narrar los hechos. Por ejemplo, no sé, tal persona acudió el día tal con el doctor fulano tal, el cual le recomendó hacerse un procedimiento quirúrgico, se me ocurre, que se programó para tal fecha. En esa tal fecha se realizó el procedimiento quirúrgico y posteriormente tiene que mencionar por qué está inconforme con ese procedimiento quirúrgico. La demanda se tiene que presentar ante un juzgado de lo civil del Estado. En cada Estado de la República existen juzgados especializados para tramitar este tipo de demandas. ¿Sí? Son juzgados en materia civil. Entonces, el juzgado tiene que admitir esa demanda y ordenar que se notifique la misma al médico o los médicos implicados. Entonces, esto de notificarles a la demanda se le denomina emplazamiento, técnicamente, técnica jurídica, se le llama emplazamiento, que no es otra cosa que es el llamamiento al juicio. Una vez que el médico es llamado al juicio o emplazado, tiene derecho a producir contestación a la demanda y a oponer todas las excepciones que tenga en su defensa. Sí, aquí en este caso sí es muy importante que haga contestación de todos los hechos, porque en caso de que deje de contestar alguno, obviamente se le va a tener por contestado en sentido afirmativo. Entonces, eso no es conveniente para el profesional de la salud. Obviamente, para presentar esta contestación de la demanda, el médico o el profesional de la salud se tiene que asistir de abogados, sí, para lo cual el abogado está listo para contestar la demanda, ya le pide una serie de documentos y todo. No sé si tiene alguna cuestión del expediente clínico, le pide bibliografía, les pide otras cosas y ya se ve cómo se va a contestar la demanda. En esa contestación de demanda también se tienen que ofrecer pruebas. Ambas partes ofrecen pruebas. Entonces, luego sigue un periodo para el desahogo de las mismas. Aquí en este caso, el juez tiene la obligación de señalar día y hora para el desahogo de la totalidad de las pruebas. Básicamente, las pruebas se desahogan de una forma muy similar, con excepción de las pruebas confesional, pericial y testimonial, en donde la confesional, bueno, esta es una prueba en donde se presenta tanto el actor como el demandado para contestar una serie de preguntas pero son las partes mismas las que se tienen que presentar a contestar.
Existe la prueba pericial en donde se desarrolla en base a un cuestionario que se le formula al perito. Las partes tienen derecho a presentar perito de su parte. Regularmente el perito tiene que ser en la misma especialidad de la cual se derivó el acto médico. Y está la prueba testimonial, en donde si existen personas que testificaron algún procedimiento o lo que sea, se les puede llamar también como testigo para efecto de que declaren ante el juzgado. Después sigue, después del desahogo de las pruebas, sigue lo que se llama alegatos y sentencia. Los alegatos básicamente es una etapa en donde las partes hacen manifestaciones de por qué con tal prueba se demostró tal cosa y del por qué tienen que ganar el asunto. Una vez que se lleva a cabo lo de los alegatos, el juez se reserva el expediente para que se dicte una sentencia. Esta sentencia, el juez dice quién es el que tiene la responsabilidad y la cual se puede hacer cumplir de una forma coercitiva. En este caso, si, por ejemplo, el juez determina que un médico o un profesional de la salud sí tiene responsabilidad, entonces incluso puede autorizar hasta embargos, porque es para efecto de cubrir las cuestiones económicas a que se le está condenando. Entonces, el principal objetivo de la demanda es el pago de daños y perjuicios, gastos y honorarios de los abogados. En contra de esto, existe el recurso de apelación. Esto no es otra cosa más que un medio ordinario de defensa que la ley establece con la finalidad de que el superior del juez pueda revisar la sentencia que dictó el juez y decir si la modifica o la confirma. En contra, bueno, una vez el superior tiene que dictar una sentencia de apelación y es donde dice si se modifica o si se confirma la sentencia de primera instancia. Después, en contra de esa sentencia de primera instancia, cabe un amparo, que en este caso sería una demanda de amparo directo, la cual es resuelta por una autoridad federal. Ahora les voy a hablar un poquito de la responsabilidad administrativa, la cual se encuentra regulada por la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y la actual ley fue publicada el día 18 de julio de 2016 y también las leyes de cada estado de la República de responsabilidad administrativa de los servidores públicos. ¿Quiénes son servidores públicos? Son los profesionales, técnicos o auxiliares de la salud que elaboran instituciones públicas que proporcionan servicios de atención médica de los sectores público y de seguridad social y son considerados como servidores públicos, como les comentaba en un principio. Los servidores públicos tienen que observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, etcétera, y que rigen el servicio público. Existen autoridades en el proceso administrativo, que no me voy a meter mucho en este tema, pero es una autoridad investigadora que es la que se encarga de ver cuál fue el motivo de la responsabilidad. Existe una autoridad sustanciadora en la cual se va a desarrollar todo el procedimiento administrativo en contra de algún profesional de la salud, si existe alguna queja. Y la autoridad resolutora, que en este caso es la que va a resolver si existe o no una responsabilidad administrativa. Regularmente aquí se ven tipos de responsabilidades administrativas no graves, ¿sí? Porque las faltas administrativas graves ya las ve otra autoridad. La queja es el inicio del proceso administrativo, ¿sí? Se hace mediante una investigación laboral, por alguna recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, en donde hay o hubo algún daño patrimonial, ¿sí? Entonces, o por el incumplimiento de los reglamentos y normas oficiales que regulan las acciones de los profesionales de la salud. En este caso, las faltas administrativas pueden ser por acción u omisión. Es lo que les comentaba en un principio, de que tanto por actuar de una forma negligente, con impericia o imprudencia,
se puede incurrir en una falta administrativa. O también puede ser por omisión, porque cuando se tiene que hacer algo no se hace. Entonces, en estos casos también existe una responsabilidad administrativa. Casi siempre las cuestiones que hemos manejado nosotros son por un daño patrimonial y se considera falta administrativa no grave los daños y perjuicios que de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las faltas administrativas graves cause un servidor público a la hacienda pública o al patrimonio de un ente público. Es, no sé, en el caso, por ejemplo, de que la autoridad administrativa diga que tiene que resarcir alguna cuestión, no sé, se me ocurre en algún parto, en donde hubo alguna cuestión negligente. Entonces, si la autoridad administrativa decide resarcir o reparar el daño económicamente a la paciente, entonces ahí hay un daño patrimonial en contra de la autoridad. Entonces, el procedimiento administrativo inicia con la investigación administrativa, ya sea por alguna queja o por la propia institución. El órgano investigador será el encargado de abrir el expediente administrativo e iniciar las investigaciones que con los elementos reunidos se materialicen. El órgano sustanciador, al momento de recibir el expediente, va a acordar su recepción y va a notificar o emplazar al servidor público, es decir, al profesional de la salud, que se le instaura un procedimiento administrativo en donde se va a fijar una fecha en donde comparezca a una audiencia de ley en donde va a rendir su declaración al respecto y va a ofrecer pruebas para que se desahoguen ahí. Entonces, se desahogan las pruebas y luego se abre un término para alegatos, que es lo mismo que en materia civil, como les comentaba hace un momento, y después la autoridad administrativa emite una sentencia. Aquí se pueden dar dos eventos. Uno, de si la resolución o sentencia determina que no se materializa la responsabilidad administrativa, ahí termina el procedimiento administrativo. Pero también se puede dar el caso de que sí existe alguna responsabilidad en donde se van a imponer sanciones tanto al servidor público como a la dependencia pública. En contra de esta sentencia que dicta la autoridad administrativa, existen unos medios de impugnación, que esto ya son cuestiones que lo vería su abogado, pero sí hay formas de impugnarlo, de atacarlo. ¿Cuáles son las sanciones que se pueden aplicar en materia administrativa? Son amonestación verbal, pública o privada, amonestación por escrito, suspensión temporal del empleo, destitución del cargo o inhabilitación y la obligación de pagar el daño patrimonial ocasionado a la institución pública. Aquí nosotros hacemos una serie de recomendaciones para evitar demandas o incluso hasta procedimientos administrativos. Aquí ven una lista, es una recomendación de tener y mantener una adecuada relación médico-paciente, obtener consentimientos informados, explicar riesgos y beneficios, identificarse con el paciente y la familia es muy importante, evitar consultas por teléfono, radio, carta e internet, ser claro, no confundir al paciente en cuanto a su diagnóstico o pronóstico y no mentirle es muy importante, solicitar los medios de apoyo necesarios, interconsultas, exámenes de laboratorio, rayos X, hematología, etc. Y aquí hay otra serie de recomendaciones que nosotros les hacemos para evitar cuestiones de demandas o trámites administrativos. En conclusión, el ejercicio profesional médico es una gran responsabilidad que llevan a cuestas ustedes como profesionales de la salud, ya que legalmente en su profesión queda tutelado el derecho a la salud de todos los individuos. Muchas gracias. Su servidor, José Luis Delgadillo Martínez. Estoy a sus órdenes. En Medical Legal Center estamos a sus órdenes. Sí, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Muchas gracias al licenciado Delgadillo por su práctica previamente grabada. Vi por ahí que había unas preguntas, pero el licenciado no lo tenemos en vivo. Así que me gustaría invitarlos, si tienen alguna duda, pueden mandar a su correo electrónico o gustan asesoría, pueden mandarnos un mensajito a nuestro Facebook para que sea más fácil, de Medical Legal Center, dejar su correo electrónico y con mucho gusto gerencia
se comunica con ustedes. Ahora, me gustaría comentarles rápidamente que al final de todas las pláticas de los webinarios que tenemos, este tipo de pláticas son las que se ofrecen de manera gratuita. Si usted es jefe o jefa de residentes y requiere este tipo de pláticas, que es un ejemplo claro de lo que se hace, nos pueden mandar un correo electrónico a atención.mlc@gmail.com. Atención, hay que escribirlo sin acento, .mlc@gmail.com, para que nos pongamos de acuerdo con ustedes. En esta ocasión, por ser Día del Abogado, decidimos tomar un tema médico-legal, así que nos veríamos hasta el jueves con la voz de residente en medicina interna y mañana en Masterclass. Muchas gracias por acompañarnos, a toda la comunidad médica que nos vio en este tema, y nos vemos hasta mañana. Que pasen muy bonita noche.